Aleluya. Empezamos tempranito hoy. No voy a predicar largo, así que yo voy a solamente compartir una palabra que el Señor, de hecho me cambió el mensaje. Amo cuando el Espíritu Santo hace eso. Yo tenía ya un mensaje en mi mente y en mi corazón. Y el viernes estando aquí vinimos a orar algunos del Ministerio de Intercesión. Y el viernes y el domingo Dios me cambió el mensaje. Y hace unos días el Señor me lleva a meditar en Él y en su presencia y en su palabra, a evaluar cómo está mi relación con el Espíritu Santo, cómo está mi relación con el Señor, cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida de adoración, de escudriñar las Escrituras. Y esos momentos son vitales para la vida del creyente, ¿verdad? Porque cuando nos detenemos y soltamos por un momento el afán de la vida y nos detenemos a meditar, Señor, realmente yo estoy haciendo tu voluntad. Yo realmente estoy caminando en tu plan. Yo realmente estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo que haga, o simplemente estoy haciendo lo que yo quiera. Y me gusta meditar en el Señor, porque en esos momentos el Señor redirige mi vida. Porque a veces pensamos que estamos haciendo su voluntad y cuando nos detenemos a pensar estamos haciendo la nuestra. Y yo creo que todos pasamos por ahí. Y yo le decía al Señor, ¿a qué yo me estoy apegando en esta vida? ¿Dónde yo estoy acumulando mis tesoros? ¿Dónde yo tengo comprometido mi corazón, mis emociones, mi tiempo, mis fuerzas? Y el Señor me decía, recuerda que cuando tú haces un tesoro, el corazón lo va a seguir. Y yo decía, wow, Señor, ay, que lo que yo más atesoro en mi corazón, ahí el corazón se va a pegar. Y el Señor me llevó a Mateos 6:19 al 21. Es un versículo que todos conocemos. Voy a estar utilizando dos bases bíblicas para desarrollar el mensaje. Mateo 6:19. Padre, leo tu palabra en el nombre de Dios Trino que está en este lugar. Dice, cuando lo tenga me dice un amén bien duro. Gracias. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Y antes de entrar al mensaje, quiero definir lo que es tesoro. Tesoro es una persona o cosas o conjunto de cosas de mucho precio y de muy alta admiración. Cosas que almacenamos que son de gran valor para nuestra vida. Entonces, la pregunta que me hacía el Espíritu Santo, ¿dónde y en qué estamos acumulando? Si Jesús mismo aquí nos está diciendo que no almacenemos tesoros aquí en la tierra, ¿por qué? Porque nos está diciendo que lo que almacenemos aquí en la tierra es de carácter temporero y que está expuesto al deterioro. Porque nuestra naturaleza siempre es atraída por lo que vemos. Y entonces empezamos a acumular tesoro por lo que vemos. Y el Señor no nos está diciendo que no acumulemos tesoro. Lo que nos está diciendo es que aprendamos a escoger esos tesoros que estamos acumulando aquí en la tierra. Porque el corazón siempre va a ir a lo que tú y yo le demos más valor. Por eso, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está esa persona, ese conjunto de cosas que tú le des tanto valor, tanta admiración, tanto amor?
Porque donde esté ese conjunto de cosas, se va a comprometer tu corazón, se va a comprometer tus emociones, se va a comprometer tu tiempo, se va a comprometer tu esfuerzo. Si hay algo que yo he aprendido en esta corta vida, que el Señor me ha permitido caminar, es que en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida puede cambiar. Se lo digo por experiencia. En un abrir y cerrar de ojos nuestra vida puede cambiar. Y entonces a las cosas que le hemos dedicado interminables horas para construir y lograr, pueden ser despojadas de nosotros en un instante. Y podemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para crear un tipo de seguridad en nuestra vida. Pero la verdad es que todo en esta vida, todo esto terrenal es temporal. A veces trabajamos horas interminables en un intento de construir cosas por nosotros mismos. Trabajamos horas incansables para tener una seguridad financiera en nuestra vida. Y esperamos que nuestra relación matrimonial, los hijos, las amistades, satisfagan unos deseos tan profundos de adoración. Y si bien estas cosas no están mal, porque hemos estado llamados a ministrar todo lo que Dios nos da y a vivir en comunidad, pero de vez en cuando es saludable pararnos a reflexionar y ver cuáles son los motivos por los cuales estamos haciendo las cosas. Trabajas horas en un intento de acumular riqueza, como si la finanza fuera lo único que nos puede mantener estables y seguros. Y estamos buscando una relación que nos dé lo que solamente Dios nos puede proveer. Y la pregunta que me rompió por dentro fue: si todas las pertenencias y todos los tesoros con los que hemos trabajado horas interminables aquí en la tierra, que le damos valor incalculable, aquello que es digno de tu alabanza y de tu adoración, que tiene cautivo todo tu tiempo y que ha comprometido nuestros corazones, no fueran removidas, ¿nos vamos a destruir nosotros también? Porque hay veces que el trabajo ocupa un tesoro en el corazón que le roba el lugar a Dios. Dios es primero en todo. Dice la palabra: búscame a mí, mi reino, mi justicia. Pero siempre vamos detrás primero de las añadiduras. Cuando Dios es el primero, Dios es el primero. Yo amo al pastor, pero primero que el pastor está Dios. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón, pero primero que mis hijos está Dios. Porque si yo lo busco a Él, yo voy a ser una buena esposa. Si yo lo busco a Él primero, yo voy a ser una buena madre. Si yo lo busco a Él primero, yo voy a ser un buen empleado en mi trabajo. Buscarlo a Él primero. Porque a medida olvidamos que esta vida solo es temporal. Santiago 4:14 dice: ustedes ni siquiera saben qué va a pasar en su vida el día de mañana, porque ustedes son como un vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Y vivimos afanados, vivimos ocupados en escoger lo que nos beneficia por un momento, en lugar de trabajar con las cosas que tienen repercusiones eternas. Entonces es importante, iglesia, que podamos identificar cuáles son esos tesoros terrenales que pueden estar afectando nuestra vida espiritual. Por eso es bueno sentarse a reflexionar dónde estamos hoy. Porque cuando tú te sientas a analizar dónde tú estás hoy y tú le pides al Espíritu Santo que te dirija, es lo que yo amo de Dios, que cuando yo estoy equivocada, el Espíritu Santo me redirige y me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Y Él es la voz aquí en la tierra que me guía para dónde voy. Hey, por aquí sí, por aquí no.
Ese es el trabajo del Espíritu Santo para aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces, aquí Jesús no nos está diciendo, lo que nos está diciendo aquí es que tengamos cuidado a lo que tú le das más valor. Porque a lo que tú le das más valor tiene cautivo tu corazón. Porque un tesoro puede ser cualquier cosa que tú creas que es valiosa, sea material o no sea material. Esto incluye nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestra carrera profesional, nuestros hobbies, nuestros sueños, nuestros deseos personales. El Señor no nos está diciendo que renunciemos a eso, a todo lo que consideramos valioso, sino que debemos asegurarnos que nuestra prioridad número 1 sea Él y su reino. Y que todo lo demás ocupe el lugar correspondiente en nuestra vida. Entonces, un tesoro es aquello que mantiene ocupado tu corazón. Porque según leímos en Mateo 6:21, no se puede separar el tesoro del corazón. El tesoro es algo a lo que con el tiempo tú generas un apego. Y un apego es una relación con un fuerte deseo de cercanía y dependencia. Yo lo voy a volver a repetir. Todo aquello que no podemos separar el corazón del tesoro. El tesoro es algo a lo que con el tiempo tú te apegas. Y apego es una relación de alta deseo de cercanía y dependencia. La pregunta es, ¿dónde estamos haciendo nuestros apegos? ¿A qué estamos tan apegados aquí en la tierra que espiritualmente seguimos en la misma condición? Porque si dice que no acumules tesoros aquí en la tierra, no es porque todo en la tierra sea malo. Es que tenemos que aprender a discernir qué es lo que estamos acumulando. Y la intención por la cual estamos acumulando. Entonces, si nuestro tesoro no es Dios, tu corazón tampoco está cerca de Él. Entonces, ¿en quién o en quiénes o en qué cosas estamos desarrollando una relación de apego con un fuerte deseo de cercanía y dependencia? Porque si yo tengo mi mirada en los tesoros que me ofrece el sistema, entonces esos tesoros que estoy acumulando se están convirtiendo en ídolos en nuestro corazón. Entonces son ídolos disfrazados, porque como nos gusta justificar cuando suplantamos a Dios por cualquier cosa. Porque cuando otro tesoro suplanta a Dios, ya levantamos un ídolo en el corazón. Si Dios no es el primero en tu vida, entonces, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué cosa es? Porque cuando nuestro tesoro no es Dios, el corazón se apega a cualquier cosa que el mundo nos ofrece. Y de lo que el mundo nosotros aceptamos, comienza a controlar nuestra vida. Y lo que comienza a controlar nuestra vida, va a llegar el momento en que te vas a convertir en esclavo de eso. Así de serio es esto que te estoy hablando. Tu tesoro está alineado a los principios de Dios. Está alineado a su palabra, a su voluntad. O solo a lo que tú y yo queremos. El tesoro que hoy tú estás acumulando, ¿te acerca o te aleja de Dios? Estas son preguntas que yo me hacía con el Espíritu Santo. Y lloré en cantidad porque fui tan confrontada que yo le tuve que pedir perdón al Espíritu Santo. Sí, porque a veces piensan que uno es holy, que ya casi uno levita. Mire, no, señores. Yo todavía no he llegado a ese nivel. Yo le doy gloria a Dios por aquellos que son santos y perfectos. Pero yo estoy en ese camino de perfección, de santificación, y le doy gloria a Dios porque cuando yo digo que soy débil, Él se hace fuerte en mí. Aleluya. Y la verdad es que no podemos evitar tener tesoros en esta vida. Lo que sí podemos
asegurar es que esos tesoros estén alineados con Dios y su reino. De hecho, nuestra posición frente a nuestros tesoros va a hablar a quién y dónde está tu devoción. El peligro no está en que los acumules, el peligro es dónde está tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón es el resultado del tesoro que vienes acumulando. Y esto me llevó a meditar, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Está realmente a tus pies, rendido a tus pies? Porque mientras esté a los pies, yo siempre voy a acumular la mejor parte. Mientras esté a los pies del Señor. O mi corazón está en todos lados, siendo esclavo de ídolos que yo entroné, porque se convirtieron en tesoros en mi vida. Y el Espíritu Santo me habló el viernes mientras oraba aquí en el altar. Y el domingo, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Y mientras adorábamos al Señor, yo fui bien quebrantada y bien confrontada. Y mi espíritu se entristeció mucho porque yo veía la falta de reverencia al Espíritu Santo. Y eso a mí me entristece, que como pueblo, cuando lleguemos a la iglesia, llegamos como si llegamos al parque de diversiones. Y no llegamos a la casa del Señor con reverencia, con esa actitud de adoración, con el corazón dispuesto. Esto es algo que es a nivel general. Yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando a nivel de general, de iglesia. Y muchas veces nos familiarizamos con la presencia, nos acostumbramos, como si Dios tuviese que hacer, como si Dios fuera el amo de nosotros y Dios tuviese que hacer lo que yo diga cuando yo quiero. Y me entristecí mucho y le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿qué nos pasa como pueblo? Mira, era preciso ver en la adoración la gente en los celulares, metidos en Facebook, mandando mensajes de texto, hablando con el vecino del lado. Y decía, Dios mío, pero ¿dónde está nuestro tesoro? Si tú eres nuestro tesoro, nosotros llegamos a la iglesia con gozo, con júbilo. Mira, sí, se ha arrastrado, pero llegamos a la casa del Señor a levantar manos, a adorar al Señor, a glorificar su nombre. Pueblos todos, batir las manos. Si hoy tú respiras es porque Dios respiró sobre ti primero. Si hoy tú tienes vida es porque Dios te dio vida primero. Aleluya. Y yo recibí esta respuesta. Número 1. Cuando las prioridades están invertidas, cualquier tesoro es más valioso que mi presencia. Y nos enfocamos en la añadidura cuando Él nos dice que lo busquemos a Él primero. Entonces, cuando Dios no es la prioridad en nuestra vida, lo que antes tenía un gran valor, lo pierde porque tu corazón se fue detrás de otro tesoro que ya es visible. Porque como a Dios no lo vemos, no porque no lo veas no quiere decir que no está obrando. No porque no lo veas no quiere decir que no está haciendo. Ahí radica la fe. Bienaventurados aquellos que creyeron aún sin ver. Porque es fácil creer cuando tú ves. Pero qué difícil es creer cuando hay un diagnóstico sobre tu vida. Qué difícil es creer cuando, Dios mío, no tenemos ni en la cuenta del negativo. Ahí es difícil creer. Pero eso es la fe. La certeza de lo que yo espero aunque no lo vea. Y decimos, sí, Dios es primero en mi vida y yo acumulo tesoros en el cielo porque allí está mi corazón. Entonces yo me senté a evaluar y yo decía, bueno, Señor, si tú eres mi tesoro y allí donde estás tú, está mi corazón contigo. Entonces eso significa que yo guardo el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, eso lo que quiere decir es que yo estoy totalmente involucrada en una relación de dependencia, en una relación de apego, en una relación cercana con mi Dios.
Y que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es por Él y para Él. Si Dios es el primero en mi vida, entonces yo no tengo un corazón dividido. Que no hay ídolos entronados en mi corazón. Un corazón dividido siempre va a servir a dos señores a la vez. Si Dios es el primero en mi vida, entonces, como Dios es el primero, yo voy a imitar a Jesús. Y Jesús siempre vivió haciendo la voluntad de su Padre. Entonces la pregunta es, si Dios es el número uno en nuestra vida, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Jesús vivió una vida de devoción al Padre, de oración, de servicio, de amor, de sanidad. ¿Realmente estamos imitando las obras de Jesús aquí en la tierra? ¿Estamos siendo como Jesús? Como Dios es primero, pues entonces yo debo tener una vida de intimidad con Dios. No dejo de congregarme como muchos tienen por costumbre. Porque por cualquier cosa dejamos de congregarnos. Hay gente que hace domingos que yo no veo en la iglesia. Y yo soy de las que llamo porque yo me ocupo de la gente. Yo llamo, mira, que hasta hace falta algo, ¿cómo está? No tengo cómo, dinos, si no tienes, te buscamos, lo que hacemos. Yo muevo gente y buscamos, te traemos a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos gusta publicar las cosas que hacemos, entonces dejamos de venir a la iglesia por hacer otras cosas y sustituimos la presencia y el estar en la casa del Señor por cualquier cosa. Si Dios es el primer lugar en mi vida, entonces yo no vengo nada más cuando me toca servir. Si Dios es prioridad en mi vida, las cosas del reino entonces para mí tienen que ser prioridad. La oración, la adoración, el tiempo. Como Dios es el primer lugar en mi vida, yo soy un buen sacerdote en mi hogar. Y como la responsabilidad de sacerdote es la vida espiritual de la familia, yo lo estoy ejerciendo con altura. Y como Dios es el primer lugar en mi vida, yo soy una mujer sujeta, una mujer que ora, una mujer que busca, una mujer que camino, mira, mano a mano con mi esposo para levantar a mis hijos en los caminos del Señor. Y como Dios es primero en nuestra vida, somos buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Entre otras cosas. Punto número 2 que el Señor me hablaba. Desenfoque. Porque cuando nos enfocamos en acumular esos tesoros que estropean lo que es eterno, tu vida espiritual se bloquea y te desenfocas. Cuando nos desenfocamos, nos distraemos. Y la distracción trae desconexión. Y la desconexión trae descuido. Y el descuido nos puede hacer abortar la asignación. ¿No fue lo que le pasó a David? El hombre conforme al corazón de Dios. No estaba en el lugar de asignación, porque cuando nos descuidamos es fácil para nosotros abandonar el lugar de asignación. Y en ocasiones no pensamos en las consecuencias que eso puede traer cuando abandonamos el lugar donde tenemos que estar. David no estaba donde tenía que estar. Y por quedarse en el lugar haciendo nada, porque no está haciendo nada, se desenfocó. Y miró para donde no tenía que mirar. Y su corazón siguió a lo que ese momento él le dio más valor. Lo mismo pasó con Saúl. Saúl se desconectó de la voluntad de Dios para hacer lo que él entendía que era correcto. Y la misma palabra dice que el Espíritu de Dios lo abandonó.
Eso es lo que puede ocasionar un descuido, un desenfoque y una desconexión espiritual. Y hay mucho pueblo de Dios entretenido. Y el enemigo usa el desenfoque para que entonces nos enfoquemos en sus engaños y sus mentiras. Entonces, si no tenemos discernimiento para aprender a discernir, cuando la voz de Dios no es la que está hablando, entonces le damos entrada a esos engaños y esas mentiras y empezamos a creer lo que el diablo dice cuando Dios habló primero sobre nuestra vida. Y número 3, y aquí me quiero detener, el afán. Y la palabra afán proviene del latín afanare, que significa respirar con dificultad. En la palabra, el término afán viene del hebreo dagag, que se traduce como preocupación o ansiedad. El origen del término afán en la Biblia se utiliza para describir la preocupación o la ansiedad excesiva por las necesidades materiales y las preocupaciones de la vida. Y el afán se presenta como un obstáculo para confiar en Dios y para vivir una vida centrada en su voluntad. Y aquí me quiero detener, porque el afán está acabando con la fe de la vida de muchos creyentes. Vivimos afanados. Afanados. Been there. Afanados, ajorados, siempre con una prisa de hacer cosas. Y el afán muchas veces nos lleva a desenfocarnos, a distraernos, a desconectarnos de la única fuente de poder que se llama el Espíritu Santo. Por tanto, cuando entra el afán, cambian las prioridades. Y es una estrategia que usa el enemigo para mantenernos cautivos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Porque mientras más afanado Él nos tenga, más lejos de Dios nos mantiene. Porque el afán es algo que no te ayuda a confiar en Dios. Porque estás creyendo todo lo que estás viendo y se te está olvidando que hubo una palabra que Dios habló antes. Y cuando tu prioridad no es que tu tesoro sea Dios, entonces el corazón va a empezar a perseguir ese deseo excesivo por conseguir cosas materiales, esas preocupaciones excesivas por las cosas que trae la vida. ¿A dónde corremos cuando tenemos una situación? ¿A dónde corremos cuando viene el desierto? ¿A dónde corremos cuando viene la enfermedad? ¿A dónde? A los pies del Maestro. ¿O nos llenamos de ansiedad y de preocupación? Y el Señor me llevó a esta historia que yo amo, porque me identifico mucho con ella. Y muchos la conocen. Y es la historia de Marta y María. Dile ahí, Yani, que esa es nuestra historia favorita. De Marta y María. La conocemos, la estudiamos. Y aquí el Señor me mostraba una clara ilustración de lo que es acumular tesoros en la tierra o acumularlos en el lugar correcto. Quiero leer varias versiones porque la palabra que el Señor usa para afanarse y preocuparse me llamó mucho la atención. Lucas 10:38 al 41. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta,
Yo imagino al Señor, pastora, pastora. Estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido la mejor parte y nadie se la puede quitar. La Reina Valera dice: prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea. Una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Preocupada, afanada, molesta. Y fíjate que la palabra establece que mientras iban, o sea que Jesús iba caminando con una multitud, Él entró solo a la aldea. Él entró solo a la casa. Él pudo haber pedido hospedaje para todos los que andaban con Él. Lo que me muestra que Jesús quería tener un tiempo de intimidad con Marta y con María. Que Él quería estar solo con ellas. Y que Marta los hospedó. O sea, Jesús llegó a ellas. Ellas no tuvieron que salir a buscarlo. Y para que tú hospedes a alguien, tú tienes que invitarlo a tu casa. Jesús quería la atención de ellas. Por eso llegó a la casa de sus amigos. 2 reacciones en el mismo lugar. 2 mujeres, 2 diferentes reacciones. Marta fue la que los recibió. La Biblia nos relata que si le dio la bienvenida, si los recibió. A lo mejor Jesús estaba cansado, no sé si le lavó los pies, le dio un beso, la abrazó. Simplemente dice que ella los recibió y que María se postró a sus pies. Y Marta se puso a hacer un montón de cosas para hacer sentir bien al maestro. El maestro está aquí. Espérate un momentito, Jesús. Voy a poner la cocina, voy a limpiar el cuarto. Y dice la palabra que María se sentó a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Quiere decir que lo primero que Jesús hizo fue predicarle la palabra. Las 2 tuvieron la misma oportunidad de sentarse a los pies del maestro. Pero María escogió la parte. Y Marta se fue afanada a hacer 20 cosas. El versículo 41 dice: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Esta palabra afanas viene del griego merimao, que significa estar ansioso, tener ansiedad excesiva que te distrae de lo importante. Y la palabra preocupas viene del griego turbazo, que implica un disturbio en la mente. Lo que Jesús le estaba diciendo a Marta, y la llamó 2 veces: Marta, Marta, estás ansiosa por un servicio excesivo que está causando un disturbio en tu mente, que te estás perdiendo lo más importante. Yo estoy en casa. Lo importante es que yo estoy en casa. Estás turbada, estás ansiosa. Tranquila, yo estoy en casa. Yo estoy aquí.
Y Marta, una vez llega a Jesús, se desconecta. Está entretenida poniendo todo, quizás estaba cocinando, también se desenfocó. Para que todo, ¿verdad? Para que la visita se sintiera bien. Y Marta perdió el tiempo de la visitación. Su tesoro estaba en el afán de preocuparse por las cosas de afuera, en lo que se ve. Y a veces eso nos pasa. Nos enfocamos en las cosas de afuera, en lo que se ve. Conseguir cosas, los quehaceres en el trabajo, el afán de los hijos, que hay que llevarlo a 20 sitios. Y pasó por alto que por estar afanada con lo de afuera, perdió de perspectiva a quien tenía adentro. Y obviamente hay que hacer un balance, ¿verdad? Porque Marta quería que Jesús se sintiera bien. Y yo estoy casi segura que ella no lo hacía por vanidad. Era su manera de mostrarle su atención al maestro. Y está bien servir, tener una carrera, tener nuestras cosas. El problema está en el exceso desmedido que nos produce ansiedad y preocupación. Porque cuando eso pasa es porque ya el tesoro nuestro cambió de dueño. El problema está en el deseo desmedido, excesivo, por el servicio que le impidió sentarse a los pies del maestro. El corazón de Marta se inclinó ante lo que ella en ese momento le dio más valor. El corazón de Marta estaba donde estaba su tesoro en ese momento. Y no es lo que nos pasa a nosotros, que vivimos afanados con un deseo excesivo por lo de afuera, aunque comprometamos el corazón. Y aunque comprometamos la palabra, y aunque comprometamos el tiempo con Dios. Un deseo excesivo por el trabajo, por hacer dinero, que ya ni tiempo tenemos para la familia. Trabajamos de lunes a domingo. Y a veces a los hijos se les olvida la cara de uno porque no nos ven. Y está bien trabajar, porque aquí hay que trabajar. Pero sacrificar la familia y sacrificar los hijos. Oramos por un trabajo y Dios nos los da y no nos ven el pelo más en la iglesia. Entonces dame los overtime los miércoles y los domingos. No tenías carro, Dios te suple uno, no le das pon a nadie, pero tampoco llega a la iglesia. Entonces buscamos a Dios por el beneficio de una añadidura y nos quedamos con la añadidura y nos olvidamos del Dios que nos la dio. Tenemos que ver dónde están nuestras prioridades. Si no tenemos tiempo a veces para la familia, imagínate para Dios. Esa es la pregunta. Estamos tan conectados al afán que queremos hacer todo sin pedir ayuda. Porque María pudo haberle pedido ayuda, Marta pudo haberle pedido ayuda a María antes de que llegara Jesús. Bueno, un momentito, Marta, María, ayúdame aquí, vamos a hacer esto. No, pero ella quiso hacerlo sola. Y nos afanamos hasta con el ministerio, con el servicio al ministerio. Y no nos damos cuenta. Empezamos a hacer mucho para mantenernos ocupados. A veces Dios nos manda a descansar, pero como queremos hacerlo y queremos mantener mi mente ocupada para sentir que estoy haciendo algo. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces Dios no está en el asunto. El que hagas mucho no significa que estás siendo efectivo y tampoco significa que estemos haciendo su voluntad. Pero a veces preferimos quedarnos activos, aunque Dios no nos respalde lo que estamos haciendo. El que estemos haciendo mucho no quiere decir que estemos avanzando. Porque el fruto siempre va a hablar más alto que nuestras acciones. Yo puedo decir que tengo 20 proyectos y estoy haciendo 20 cosas. Y si yo no veo el respaldo de Dios, si yo no veo fruto, mire, yo me detengo.
Cuando el pastor y yo empezamos a pastorear esta iglesia, que éramos, literal, éramos 12 los líderes que estaban en todo. Y yo me afané. Yo me afané con el ministerio. Y yo quería estar en cuanto cosa de oración. Y vamos para allá. Y en todas las actividades la pastora tenía que estar. Mire, no. Porque para eso Dios trajo gente que nos complementan en el ministerio, que se ataron a nuestra visión, que conocen nuestro corazón y saben la visión que Dios puso en nuestro corazón. Yo quiero honrar a las maestras ayer. Tuvieron un tiempo poderoso. Yo estuve, no. Predicó la pastora Carimal. Y su líder trajo una palabra. De eso se trata. Somos un cuerpo y cada uno tiene una parte funcional en el cuerpo. Yo no tengo ese problema de que alguien pueda hacerlo mejor que yo. Gloria a Dios. Todos mis hijos, que mira, que lo hagan mejor que yo, que prediquen mejor que yo, que fluyan mejor que yo, que Dios los lleve a lugares donde yo no he ido. Y les enseñamos a ellos a que el primer ministerio que ellos tienen que ocuparse es de su esposa y de sus hijos. Y después el ministerio. Porque en el momento en que empezamos a afanarnos, dejamos de ser efectivos. Aleluya. Tengamos cuidado que el hacer nos haga perder el tiempo de la visitación. A veces estamos sirviendo en la obra sin el Dios de la obra. Sirviendo en la iglesia, pero el tesoro de nuestro corazón está en otro lado. Sirviendo secos porque no tenemos una vida de adoración, no tenemos una vida de oración, de estudio de la palabra. Entonces, como espiritualmente estamos secos, empezamos a servir con nuestra fuerza. Claro que nos vamos a cansar. Entonces empiezan las excusas. No, que no puedo ir hoy, que el mismo día. No puedo ir, que no me levanté. Bueno, mis hijos saben. Si usted no va a venir a la iglesia, tiene que ser una razón, mire, que usted planificó un viaje con la familia, porque también quise de vacaciones. Pero porque yo no me levanté. Y como la pastora no sabe, mire, vamos a dejarlo ahí. Dios mío, empezamos a dar excusas para justificar nuestra desconexión espiritual y nuestro desenfoque que muestra la falta de discernimiento. Y en los hogares, padre y madre que me escucha, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué estamos haciendo con los hijos que Dios nos dio? Porque no son tuyos ni míos. Son herencia de Jehová. Y Dios nos los da para que los encaminemos, los criemos, los formemos. Esposo, ¿qué tú estás haciendo como esposo con tu esposa? Porque ninguna mujer se casó aquí para que le estén dando de gritos. Y mucho menos de golpe. Porque a veces la religión nos dice, no, tú tienes que quedarte ahí aunque cojas pescosas y puño, no. Porque nosotros no nos casamos para eso. Yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que cambia. Pero yo no voy a estar aguantando puños y patadas y insultos. Y eso pasa en el pueblo de Dios. No nos hagamos de los ciegos ni de la vista larga. Eso pasa en el pueblo de Dios. ¿Qué estás haciendo, esposa? Tú no eres la mamá de tu esposo, tú eres su esposa. Yo siento a Dios, los caballeros aquí, yo lo siento. Somos mujeres sabias, hablemos cuando tengamos que hablar. Y en el momento que tengamos que callar y orar, mira, vamos al lugar secreto. Señor, no con la vecina ni con la amiga del trabajo. Que a veces pelamos a los esposos, los montamos como guineos. Nosotros tenemos que cubrir la desnudez de nuestro esposo. Orar por él. Si lo que tú estás viendo no es lo que Dios habló, sigue orando. Esposo, si lo que tú estás viendo no es lo que Dios habló, sigamos orando. Es tiempo de llevar la presencia al hogar. Es tiempo de establecer tiempos de oración con tu esposa.
Cuando un matrimonio ora, el diablo se queda afuera. Es tiempo de pararnos en la brecha y orar por nuestros hijos, pero estamos tan entretenidos que a los hijos lo cría una tableta, un celular y un televisor. Y entonces no le chequeamos el celular a los hijos porque es privacidad. ¿Privacidad de qué? Si eso es un menor de edad, vive en mi casa, yo le pago todo. Puerta cerrada cuando se case. Mi hija tiene 12, 13 años, cumple ahora, Eliana. Ella no tiene celular. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para tener un celular. Mamá, y si pasa algo en la escuela, que me llamen de la escuela, ya hay teléfono. Entonces ella se va bien drástica porque ella es como su papá. Y si viene un active shooter, me van a llamar de la escuela. El ángel de Jehová acampa y tú todo lo resuelves orando. Sí, todo lo resuelvo orando. Y en algún momento le di un teléfono. Y un día el Espíritu Santo me dice chequear el teléfono, que era mío, por cierto, no le cambió la clave. Y yo le dije, dame el teléfono. ¿Para qué? Dame el teléfono. ¿Quién te dijo? El Espíritu Santo, dame el teléfono. Usted sabe cómo le quité ese teléfono. Lleva como 2 años y medio sin un celular. Entonces, como quiero un gato ahora, yo prefiero darle un gato que un celular. Porque el gato yo lo veo. El gato yo lo veo, el celular. Borran las cosas, pero ella sabe, mamá, yo no te puedo mentir. Mis hijos lo saben, que yo cuando me mensaje de esto, ¿cómo estás? No me contestes que estás bien si no estás bien. Siento a Dios por aquí. Aleluya. El afán es enemigo de la asignación. Y corremos riesgo de perderla. Marta se afanó porque estaba haciendo todo. Se cansó. Y yo aprendí que el cansancio también es enemigo de la unción. Y Marta tenía tanto interés en el servicio material al Señor para que fuera tan espléndido que se distrajo y la llevó a ignorar la presencia del Maestro. Ocuparse de algo que nos ha sido entregado y hacerlo de manera diligente es nuestra responsabilidad. Si el Señor nos entregó una familia, es nuestra responsabilidad mantenerla, cuidarla. Si el Señor nos entrega por su gracia un ministerio, claro, tenemos que ser diligentes en cuidarlo. Pero la preocupación excesiva y el afán de conseguir algo raya en la necedad. Porque el afán y la preocupación causa que te agites interior. La respiración nos cambia. Y el resultado es la falta de confianza. Yo no sé cuántos en algún momento se han sentido bien ansiosos. Que uno siente que le falta la respiración. Mira, yo le voy a contar esto, lo conté el miércoles. Cuando yo fui a Puerto Rico, haciendo el cuento largo corto, vi a mi mamá en un estado físico que me ocupó. Cuando hacía unas semanas ella estaba bien. Y cuando vamos al médico, a ella le encontraron un tumor en el área derecha que ya está corriendo para la izquierda. El médico dijo, no hay nada más que hacer. Esto es cuestión de meses. Y en ese momento yo sentí que a mí me faltó el aire. Pero yo sentí al Espíritu Santo que me dijo, el final no va a cambiar la promesa. En otro tiempo de mi vida, una noticia como esa me hubiera destruido. Estoy triste porque yo amo a mi mamá. Y estar predicando hoy aquí es una muestra de que Dios es mi sustento. Y que no importa lo que mis ojos vean, ella recibió la verdadera sanidad porque el plan de salvación se le presentó y ella aceptó al Señor. Yo sé para dónde ella va. Y todos los días le oro al Señor. Señor, extiéndele la vida si es tu voluntad.
Pero si aún así decides llevártela, te doy gracias porque yo sé que yo la voy a volver a ver. Me pude haber quedado en mi casa llorando hoy. Pude haberme quedado debajo de las sábanas allí deprimida. Pero cuando mi primado es Dios y cuando el tesoro de mi corazón es Él, aún en medio del valle de sombra o de muerte, no va a temer mi corazón, porque yo sé que Dios está conmigo. Por eso yo no me ocupo ni me preocupo. Porque donde se acaban las posibilidades, Dios es Dios. Yo le creo por un milagro. Dios la puede levantar de donde está. Pero si su voluntad es otra, igualmente yo voy a adorar al Señor. Porque Primera de Pedro 5:7 me dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Suficiente con saber que mis cargas y mis preocupaciones, las tuyas y las mías, Dios tiene cuidado de ellas. Pero ¿por qué las agarramos otra vez? Y las soltamos y volvemos y las agarramos. Porque no confiamos completamente en el Señor. Porque aunque vengan momentos duros, si nuestro tesoro está en Dios, yo no temeré de malas noticias. El versículo 40 dice: y acercándose él ella le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Porque cuando el tesoro no te acerca a Dios, la queja será lo que abunde en tu corazón. Ella como que reclamó, pero dile a ella que me ayude. No le vas a decir nada. Nadie me ayuda. Yo no puedo hacer esto sola, limpiando la casa sola. Yo no lo puedo hacer sola, pastor. Que no hay dinero, que vete a trabajar, que tú también vete a trabajar 40 horas. Que viene el diagnóstico, ya nos vamos a morir. Si el médico te dice, tengo que hacerte una placa de pecho, ya, me voy a morir. Porque es que así pensamos. Y se nos cae una y se nos regó por todo el cuerpo. Claro, el dolor de la uña molesta. Entonces, la alabanza, que debe ser uno de los tesoros que acumulemos día y día para que el corazón lo siga, se convierte en una queja diaria. Cuando habló Marta así, solo demostraba donde ella había puesto el corazón. Marta quería que Jesús le dijera, sí, vente Martita, siéntate aquí, mi amor. Bendito, estás cansadita, ¿verdad? Vente mamita, vente, siéntate aquí. Critica a tu hermana que ella encontró el verdadero tesoro. Cuando ella tuvo la misma oportunidad. Porque a veces el que el tesoro de uno sea Dios va a levantar la crítica de otro. Entonces, los que quieren dar lo mejor a Dios en todo, siempre hay alguien que en lugar de hablarle ellos, hablan sus obras, no el fruto. Cuando nuestro corazón ha seguido el tesoro correcto, vas a encontrar oposición no solo del enemigo, a veces de la gente que nos rodea. Por eso hay que tener la mirada puesta en Él. Y no peleemos con el hermano, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ore por su hermano. Ore por él. Porque a veces buscamos aliados. Yo imagino que Marta dijo, yo le voy a decir a Jesús, y Jesús, él es mi aliado. Y le va a decir a María, hey, levántate. ¿Qué te pasa? Mira a tu hermana afanada. Buscamos aliados que estén en nuestra propia condición para justificar nuestra desconexión. Y el problema es que los encontramos. Y nos hacen coro. Y yo siempre he pensado que
Lo que criticamos de otros es de lo que nosotros carecemos. Ella criticó la actitud de su hermana a los pies del maestro, pero ella carecía de ese encuentro. Y dentro de todo, Jesús al corregirla, Marta, Marta, estás preocupada, estás afanada. Yo siento que Jesús tuvo compasión de ella, porque Él veía su exceso de preocupación, porque Él veía su ansiedad, porque Él veía su afán por conseguir las cosas. Jesús no la reprendió por estar haciendo las cosas, sino porque sus prioridades estaban invertidas, no estaban en el lugar correcto. Estaba tan enfocada en hacer que el invitado se sintiera bien que se olvidó del invitado. Y a veces estamos así, llenos de actividades, llenos de cosas, trabajando 8 días cuando tienes 7. Y a veces nos levantamos sin decirle gracias a Dios por este día y nos acostamos igual. Señor, gracias porque me trajiste con bien a mi casa. Cuando todo lo que tú y yo tenemos es por Él, no algunas cosas, todo. Pero María escogió la mejor parte, porque el tesoro de ella estaba a los pies del maestro. Su corazón se postró donde estaba el verdadero tesoro. Mire, quién sabe si María tenía situaciones como las tenemos tú y yo. Pero cuando ella vio a Jesús, ella dijo, Jesús lo tiene resuelto, yo me voy a postrar. Porque yo voy a escuchar lo que Él tiene para mí. No dice que ella habló, María no dijo nada. Ella corrió a los pies del maestro. Peleando a lo mejor con inseguridades, con batallas mentales. Pero ella escogió la mejor parte. Ella le dio gran valor a la presencia del Señor. Y Jesús le dijo, una sola cosa es necesaria. No dijo muchas. Una sola cosa es necesaria. Ella se postró para escuchar a Jesús. ¿Desde cuándo no te sientas a escudriñar la palabra? ¿Desde cuándo no te sientas a escuchar a Dios a través de lo que lees? Porque es que dependemos del hombre. Que el profeta. Mire, si la palabra profética está en la Biblia. Y a veces queremos depender del hombre, cuando Dios nos quiere hablar directamente a través de su palabra. Y dependemos de los congresos. Y el congreso de la mujer avivada, y la mujer espada, y la mujer empoderada. Si Dios está disponible 24/7, ¿por qué tienes que esperar un evento? Si Dios está disponible para ti, para mí, su voz está latente aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo no tienes un tiempo de intimidad y te postras para adorar al Señor? Como en el principio, que te encerraba y lloraba en la presencia del Señor. ¿Desde cuándo no lo escuchas? Jesús llegó a la casa de Marta y María. Como Él llega a nuestra vida, Él te buscó. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dándole valor a su presencia o acumulando lo que es pasajero? Una sola cosa es necesaria. Y cuando escogemos esa parte, nadie nos las quita. No dice muchas cosas, dice una sola cosa es necesaria. Porque si lo tenemos a Él y Él se convierte en nuestro verdadero tesoro, ahí está nuestro corazón unido con Él. Una cosa es necesaria, Él. Le estaba diciendo, Marta, una cosa es necesaria, yo estoy aquí. Una cosa es lo que tú necesitas, es mi presencia, es mi palabra, es hacer mi voluntad. Lo que es necesario es lo que es vital, lo que es imprescindible. Es aquello de lo que, mira, tú no puedes vivir sin eso. Y cuando ponemos en perspectiva lo que es necesario, todo lo demás se reduce a nada. Aleluya. Cuando nuestro tesoro es tener a Cristo genuinamente en el corazón, su presencia, su voz, su palabra, su voluntad, Él mismo se hace necesario en nuestra vida.
y lo más importante en nuestra vida debe ser Él. Y cuando escogemos su presencia, su palabra, su voz, su voluntad y todo lo que viene de Él, no nos será quitado. Somos nosotros mismos los que los desechamos. Hagámonos esta pregunta y sabrás dónde está tu tesoro, si en el Señor o en las cosas del mundo.